¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren qué bonito proyecto. Estos granis súper grandes, divinos, simples, porque la verdad son simples de realizar. Tienen ahí una vueltita, pero acá lo vamos a sacar seguro. Miren qué belleza. Qué rápido, cómo pueden avanzar. Quieren hacer un pie de cama, una manta, almohadones, y si lo tejen con hilo de algodón, también podría ser una manta seguramente, pero para un camino de mesa, miren qué bonito dibujo que forma. ¿De dónde salió este dibujo? Vieron que yo les cuento siempre, les hago una broma con la página P, que es Pinterest, obviamente, que el otro día estábamos haciendo chistes con eso, con los comentarios. De los comentarios surgen todos los chistes posibles. Todos tienen un humor hermoso, que es lo que a mí me gusta. A mí me encanta cuando hacemos broma, nos reímos de todos estos trabajos que hacemos divinos. La pasamos bien, aunque sea a distancia, por mensajitos. Bueno, esta es de la página P de Pinterest, pero ¿saben qué es? Es inteligencia artificial. Y vieron que yo estoy jugando con ese tema que me encanta para mí. Son desafíos. Bueno, esto, vos decías, ay, qué papa, eso lo hago rapidísimo. No saben las vueltitas que tenía. Bueno, yo lo modifiqué un poco, lo pasamos a un tejido real, porque todo lo que es inteligencia artificial son dibujitos. Los puntos no son reales, es todo muy, muy lindo, muy inventado, pero como desafío, como para disfrutar, imaginarse cómo quedaría un proyecto. Pero bueno, como yo soy bastante molesta y cuando veo algo que me gusta, lo quiero hacer, lo saqué con mis puntos, lo saqué como a mí me parecía que podía llegar a quedar, y la verdad, hermoso. Me enamoré, es un trabajo divino, miren qué calado hermoso que tiene. Lo pueden hacer en un solo color también, que quedaría muy bonito porque se lee perfectamente los dibujos, entonces quedaría muy lindo también con un solo color. Acá, bueno, como siempre, las muestras me gusta hacerlas en color para que tengan esa idea de cómo quedaría. Ustedes eligen sus colores preferidos. Milagro de la vida, miren, miren, miren. Miren qué voy a utilizar. Hilado más grueso. Acá no voy a hacerlo doble, que bien lo podría haber hecho con mi hilo finito, que siempre lo tejo doble. Pero bueno, tengo unos cuantos colores acá muy bonitos para compartir. Entonces me pareció fantástico tejer estos cuadrados con estas lanas así gorditas. Es un grosor bastante importante, no es del más grueso de todos, pero miren, es un grosor medio, queda muy bonito. Elijan colores lindos, busquen a ver en su imaginación dónde lo aplicarían, en qué proyecto, hasta para un... Hay gente que le gusta mucho los cuadrados grandes para suéter, vieron que ahora se usan muy grandes. Para los que les gustan los cuadrados grandes para suéter, para saco, bueno, estaría bien. Te imaginan que con 3 de estos te envuelves porque son bastante grandes. Para los que tienen ese gusto así de hacer cuadrados bien grandes, en prenda también lo podrían llegar a hacer. Y si lo tejen con un hilado bien bien finito, obviamente les va a quedar un cuadrado más pequeño, así que andaría perfecto también. Bueno, vamos a jugar. Tengo acá 4,5, 4. Cualquiera de las dos agujas, y si es un poquito más grueso, hasta quizás una número 5, si el hilado es un poquito más grueso, andaría bien. Entonces, con cualquiera de ellas, yo acá tengo la número 4, esta me está dando vuelta, la vamos a sacar. Vamos a hacer el centro, miren qué fácil, es como una estrellita, muy bonito. Entonces el centro es así, anillito mágico o nudo deslizado. Vamos a levantar una vareta con 3 cadenitas, así, y vamos a tejer 3 varetas que se van a cerrar juntas. Entonces tengo la segunda, la tercera, cierro todo junto, ahí me queda como una especie de piñita, y separo con 3 cadenas. Otra vez hago esta piñita o punto almendra, vendría a ser, con 3 varetas, las cierro juntitas, 3 cadenas. Así le vamos a dar, vamos a rellenar este anillo con 6 de estas piñitas.
Fácil no, recontra fácil, miren. Tejí el último arquito de 3, voy a cerrar bien ajustado, tiene que quedar bien cerrado el centro y buscamos aquí esta primera vareta, podría ser ahí tranquilamente, cerramos con un punto deslizado, nos va a quedar esta especie de estrellita, cadenita, tengo que buscar mi tijera, ahí. Este sería el centro, miren qué mono, mono. Bueno, vamos a buscar colores para elegir. Ahora viene una hilera de estos primeros pétalos. Miren cuántos pétalos que forman, la verdad, divino. Entonces ahora vamos a hacer esta especie de petalito que viene como una segunda flor. Esta sería la primera o el centro. Voy a elegir este celeste. Acá combinamos varios colores. También lo pueden tejer como, vieron que yo siempre tejo con la lana finita doble, eso también lo pueden hacer. Tengo que usar todas estas lanas que tengo en mi taller, dando vueltas y bueno, para estos trabajos vienen fantásticos. Bien, vamos a hacer así. Vamos a entrar en el huequito que hemos hecho con estos arcos, aquí, levanto mi primer vareta. Ahí. Y aquí dentro del arquito vamos a seguir trabajando con varetas. En total tenemos que tejer 6. Tengo 3. Van a entrar como ajustaditas. Tengo 5 y una más, 6. Ahí. ¿Ven? Ahora voy a saltar directamente al próximo huequito. Y otra vez repito el mismo movimiento. Así vamos a ir rellenando todos estos huequitos y se van formando esta especie de pétalos. Ahí es una flor simple, pero tiene sus vueltitas, que es lo que la hace especial. La verdad que queda muy bonito. Ahí tengo otros 6 y así me quedo rellenando cada uno de estos huequitos. Di toda la vuelta, cerramos. Miren qué bonita. Acá vamos a cerrar buscando la primera vareta con un puntito deslizado. Ahí. Nudito y cortar. Ahí está. ¿Ven? Bueno, ahora vamos a elegir otro color. Bien. Voy a elegir cualquiera de estos lados. Este se forma como si fuese un hexágono porque tiene 6 pétalos en el centro, pero ustedes busquen algún punto de referencia, cualquiera. Aquí, por ejemplo, voy a entrar ahí. Voy a tejer un punto bajo, cadena de ajuste, tejo un punto bajo. Ahí. Y tejo un arco de 4 cadenas. 4 cadenas. Salto 3 puntos de base y en el cuarto vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. ¿Ven? Punto bajo, 3 puntitos que van a quedar sin tejer y en el próximo punto bajo. Ahora voy a hacer un arco de 6 cadenas. Acá tenemos esta especie de hexágono y todo el tiempo va a ir cambiando porque se hacen pétalo sobre pétalo, pero en diferentes movimientos. Es bastante caprichoso el dibujo. Bien, un arco de 6 cadenas. 6. Y voy a saltar 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto vuelvo a pinchar y punto bajo. Bien, tenemos un arco de 4, un arco de 6 y es lo que vamos a ir repitiendo. Otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, salto 3 puntos y en el cuarto tejo el punto bajo. Ahora me queda uno de 6. 4, 5, 6 y en esta ocasión saltamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. En el quinto ahí aplico. 1, 2, 3, 4 y salto 3. ¿Ven?
tenemos aquí 2 arcos de 6 y acá los 3 arcos de 4. Ahora vuelve un arco de 6. Punto bajo, un arco de 4, salto 3, punto bajo y me queda el último arco de 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y salto los 4 de base. Pero, ¿dónde voy a sujetar? Voy a sujetar en el primer punto bajo. Ahí, con un puntito deslizado. Bien. Muy bien, conseguimos estos 4 arcos grandes, que es donde van a calzar esos 4 pétalos que vienen. Entonces, acá mismo voy a seguir con el mismo color. Entonces, acá mismo voy a levantar una vareta. Primero voy a hacer un punto deslizado hacia atrás para ubicarme dentro del arco. Esta vareta va a pertenecer a este arco, pero bueno, tengo que iniciar para empezar con la vuelta, así que esta varetita la tejemos por adelantado, desde el último arco vendría a ser, porque vamos a venir tejiendo todo hacia alrededor. Levanto las 3 cadenas, 3 cadenitas. Voy a ir a este arco más pequeño y aquí tejo un punto bajo. Y desde aquí empiezo a rellenar las varetas de este arco. Entonces, tomo la lazada y comienzo a rellenar. ¿Cuántas varetas van en este arco? 13. Ahí, vamos rellenando. 3, 4 y así. 12 y 13. Ahí. ¿Ven? Así les tiene que quedar bien gordito, hermoso. Y otra vez busco el arco de 4, tejo un punto bajo y se reinicia con el próximo arco. Aquí. Otra vez 13 varetas. Y así me voy a quedar tejiendo hasta llegar a rellenar este otro. Recuerden que acá hicimos la primera vareta, así que en este último tenemos que tejer 12. Pero bueno, así de fácil es ir rellenando los arcos grandes. Con 13 varetas me quedo tejiendo. Acá ven, completé con 12 varetas porque recuerden que la primer vareta la hicimos aquí con las cadenitas. Entonces, voy a cerrar con un punto deslizado sobre esta primer vareta. Ahí. Bien. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y en esta misma vareta, aquí, que está ahí, voy a tejer un punto bajo. Salto a esta otra vareta del otro arco y también tejo un punto bajo. Ahí. ¿Por qué hago estos puntos? Porque ahora viene una serie de arcos que nos va a permitir rellenar la próxima hilera de pétalos. Pero lo voy a hacer con este mismo color. Entonces, ahora voy a hacer un arco de 6 cadenas. 6 cadenas. Y voy a buscar el centro de este pétalo. Eran 13 varetas. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la número 7, que sería la central, tejo un punto bajo. Ahí voy. Y nos va a quedar este arco. Ahí. Ahora vuelvo a repetir. 6 cadenas. Y otra vez, llego a la vareta, esta que está aquí en el inicio, tejo un punto bajo. Salto a la próxima vareta y tejo otro punto bajo. ¿Ven? Y esto es lo que vamos a repetir en cada uno de los pétalos. Donde se unen estos arcos van 2 puntitos bajos. Y aquí en el medio del pétalo vamos a hacer un arco aquí y en el medio se sujeta con un punto bajo. Súper fácil. Estoy con el último arco de 6. Voy a buscar este primer punto bajo y cierro con un puntito deslizado. Con este color también ya terminé. Ahí está. Nos va a quedar esta flor de 4 pétalos.
y con sus arcos, que ahora los vamos a rellenar. Entonces cambiamos de color. Tengo este verde que parece un verde esmeralda, pero no sabría decirles, porque no es aqua, es más fuerte, pero bueno, vamos a hacer así. Bien, ahora, ahora van a tener que hacer una toma con la aguja, pero miren, presten atención. Acá tengo este color tan divino, divino, la verdad, divino, divino. Vamos a empezar, miren la flor, en el centro de este pétalo, aquí, donde hicimos el punto bajo. Bueno, acá voy a empezar la vuelta con una vareta. Entonces yo subo 3 cadenitas. Ustedes suben su vareta como estén acostumbrados o como mejor les salga. Vamos a tejer en este arco 9 varetas. Ahí. Hasta acá venimos bien. Me río porque no saben. Sacar un dibujo de estos de computadora con los puntos reales. Les digo que es todo un desafío. Es muy divertido, pero también tiene su teje y desteje, ¿eh? Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, hasta acá, joya. Bien. Viene hiper. Acá vamos a hacer así, vamos a tejer 3 varetas que las vamos a cerrar juntas. Miren dónde la vamos a tomar. Una en el punto bajo, una en el medio de los 2 puntos bajos y la otra en el otro punto bajo. Pero las vamos a cerrar juntas. Entonces tejo hasta ahí, mantengo en la aguja, tejo hasta ahí, mantengo en la aguja y tejo este punto bajo también. Ahí, tengo las 3, voy a sacar esta colita, voy a dejar para atrás. Cierro todo junto. Bien, hasta acá venimos, joya. Ahora voy a tejer solo 5 puntos de este arco. Recuerden que eran 9, pero vamos a tejer 5. 1, 2, ahí van 3, 4 y 5. Hasta aquí. ¿Por qué me detengo aquí? Porque yo ahora tengo que hacer un arco, pero no lo vamos a hacer con cadenas, lo vamos a hacer con una vareta de 6 puntos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ven? Este arco, solo el arco, esta parte no, solo el arco. Yo no lo hago con cadenas porque si no tengo que rellenar para volver, pero no es el momento de rellenar. Entonces, vamos a hacer así. Tengo aquí los 5 puntos que tejí, voy a girar mi trabajo, ahí, y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lazadas. ¿Dónde voy a pinchar? Voy a ir hasta, si lo vemos de frente, tenemos que ir hacia atrás 5 puntos. Entonces, a partir de estas 3 que se cerraron juntas, esas no las vamos a contar. Vamos a contar desde las varetas. 1, 2, 3, 4, 5 varetas. En esta quinta voy a empezar a tejer mi vareta de 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajusto el punto, giro, hice el arco, ¿ven? Me queda el arco y continúo aquí completando. Habíamos tejido 5 varetas, tengo que tejer 4 más. 1, 2, 3 y 4. Voy a estirar la hebra, voy a apoyar sobre la mesa y miren el trabajo que hicimos. Ahora aquí vendrían estas 3 que vamos a cerrar juntas. ¿Ven? Hicimos este pétalo que es igual aquí. Entonces, ahora me tocaría hacer esas 3 varetas que van. No, perdón, acá no. Acá me quedaría tejer, ya me estaba adelantando. Esta vareta que hicimos aquí en el centro.
Aquí va una sola vareta. En esta vienen las 3 cerradas juntas. Aquí. Ahí. No se asusten. Es súper fácil. Si no hicieron nunca una vareta con 6 lazadas, en la sección de técnicas tenemos varias hechas. Así para el que es principiante. No le tengan miedo a este tejido, que no es nada difícil. Y hemos mostrado cómo hacer las varetas dobles, triples y así sucesivamente, darle las vueltas que cada uno necesite. Por lo general estas varetas, cuando tienen muchas lazadas, se veían muchísimo en carpetas, no es lo común, pero quedan muy bonitas. Bueno, ahora reiniciamos. Este movimiento empieza aquí de nuevo, ¿ven? Acá hice la vareta sola como hicimos acá. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 como hicimos en el inicio, porque es repetir. Recuerden que son 4 esquinas. Entonces tenemos que repetir esa esquina como le hicimos recién. Acá voy rellenando las 9 varetas y van a ver de nuevo cuando haga esa vareta con tantas vueltitas. 3, 6, me faltan 3. Completé las 9 varetas. Ahora sí, acá donde están los puntos bajos, tenemos que hacer esas 3 varetas que cierran juntas. Por eso me río que hay que sacar estos puntos cuando uno no tiene ningún gráfico, no tiene ninguna guía. ¿Ven? Acá tengo las 3, cierro todo juntito. Pero para los que nos gusta tejer, nos resulta muy divertido. O por lo menos a mí me resulta muy divertido cuando hay este tipo de desafíos. Ahí, le voy a hacer de vuelta esta vareta porque ahí se abrió mucho. Acá van 5 varetas. A ver si no me equivoco. Sí, hicimos las 3, ahora vienen las 5. Tengo 2, 3, 4 y 5. Giro mi trabajo y hago desde la parte de atrás. Hago las 6 lazadas. Tengo 1, 2, 3 sobre mi agujita, 4, 5 y 6 vueltitas. Recuerden, cuento 1, 2, 3, 4. En la quinta vareta empiezo a cerrar esta con tantas lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro. Giro nuevamente y completo con las 4 que me faltan. 1, 2, 3 y 4. Acá en el medio donde está el puntito solo, este puntito bajo, ahí tejo esa vareta que va solita. Entonces ya tengo, miren, si lo miramos así, tengo las 2 esquinas con los 2 arcos. ¿Ven? No es tan difícil, ¿vieron? Es algo simple. Estamos trabajando con varetas. Es muy simple el trabajo. Tiene sus vueltitas, como les dije en un inicio. Pero miren qué bonito que queda. Algo más que aprendemos, ¿no? Por lo general, la mayoría de la gente hace doble vareta y hasta ahí es la mayoría. Pero bueno, hay trabajos que llevan triple, cuádruple y así. Esta lleva 6. Entonces, reiniciamos este caminito. Acá tenemos que tejer las 9. Me quedo tejiendo. Acá tejo las 3 que se cierran juntas. Entonces tengo una ahí, una en el medio de los 2 puntos bajos y una en el próximo punto bajo. Y ahora 5 acá. Miren, ¿ven? Acá se ven bien estos arcos. Ahora nos tocaría girar y hacer nuevamente esa vareta de 6 vueltitas, ¿sí? Me quedo tejiendo porque esto ya lo han visto ustedes. Fíjense bien dónde hacemos la vareta, dónde pinchamos y formamos el arco. Me quedo a dar toda la vuelta.
Acá terminé de formar los arcos y voy a cerrar la hilera, miren. Cerramos con un punto deslizado en la primera vareta. Ahí. Y yo continúo con este mismo color porque tenemos que rellenar una hilera más. Entonces, cadenita y aquí mismo tejo mi primer punto bajo. Ahí. Y continúo tejiendo un punto bajo por cada una de estas 4 varetas que me quedan aquí. Tengo 2, 3, 4 antes de llegar al arco. Ahí. Entonces, acá ya estamos en el arco. En el arco voy a saltar directamente dentro del arco. Desde aquí salto dentro del arco un punto bajo. Una media vareta. 3 varetas. 1, 2, 3. Una cadena al aire y repito este movimiento pero hacia atrás. Entonces, 3 varetas. Ven que voy a soltar un poco de hebra. 2, 3 varetas, una media vareta, un punto bajo. Y ahora retomo donde están estas 4 varetas. Aquí comienzo punto bajo. Por cada punto que me encuentro va a ir un punto bajo. Ahí. Esta es la del medio y acá tejemos las otras 4 que están de este otro lado. Hasta llegar al arco. Cuando llegamos al arco se repite el movimiento. Punto bajo. Media vareta, voy a tejer este arco también, así se los muestro sobre la mesa. 3 varetas. Y pueden ver cómo quedarían las 2 esquinitas. Cómo va pintando la cosa. Pero ya falta muy poco. Entonces tejí las 3 varetas. Ahora tejo la media vareta, el punto bajo. Y saltamos ahí al punto bajo. Miren, voy a apoyar. Parece un gatito con orejitas. Pero esta es la forma que les tiene que ir quedando. ¿Ven? Ahí y ahí. Serían las 2 esquinitas. Así me voy a quedar a rellenar estas otras 2 y toda la vuelta. Nos quedaría después una hilera más. Acá terminé de cerrar con un puntito deslizado, cadena. Y viene un borde final que yo lo elegí hacer con un punto bajo, pero tomando la hebra de atrás. Voy a agarrar este color que es como un obispo, es bastante fuerte, pero va a quedar muy bonito. Acá simplemente voy a empezar en otro lado donde no está el nudo para que puedan ver mejor. Así. Tomando la hebrita de atrás, cadena de ajuste, punto bajo. Así le hice un borde final porque la verdad que quedaba muy bonito con este juego ahí de un sutil relieve. Al tomar la hebrita de atrás queda como algo muy delicado. ¿Ven? Ahí vamos llegando hasta la esquina. Cuando llego aquí a la esquina, en esta cadenita que hicimos, voy a tejer una cadena y un punto bajo. En cada una de las esquinas vamos a repetir este movimiento y luego continuamos. Así, haciéndole todo un borde. Este es el que elegí yo. Ustedes quieren hacer varetas, bueno, pueden hacer varetas, pueden elegir el punto que quieran. Acá me encontré con el nudo que ahora me lo voy a llevar hacia abajo y lo voy a esconder, pero acá tengo el punto. Este es el punto que tengo que agarrar. Ven que ahí está. Y ahora salto al de al lado. ¿Ven? Y van tejiendo ahí la hebrita de atrás. Ahí vamos.
Cuando llega a la otra esquina, recuerden, en la esquinita, que dejamos una cadenita. Este es un color precioso también y con este verde queda fantástico ahí. En esta cadenita tejo punto bajo, cadena y punto bajo en el mismo espacio. Quería llegar hasta ahí para volver a mostrárselos, pero luego miren qué fácil. Y como les mencionaba, ustedes pueden elegir cualquier otro punto y si lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más grande agregando hileras. ¿Ven? Así me quedo tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Belleza total, no me pueden decir que no es hermoso. Miren, miren por favor qué bonito que queda. Obviamente falta humedecer, colocar en plaquitas. Yo estuve escondiendo las hebritas aquí para mostrarles cómo queda. Este está sin la placa, estos ya estuvieron en la plaquita. Ven que toma otra forma. Humedecer, unir estas piezas, disfrutar, hacer algo bonito para el hogar, para regalar, para la familia. Miren qué belleza. Parecía algo medio complejo cuando empezamos a darle vueltitas. Les dije al principio, hay que hacerle una toma a la aguja y después retomar, pero miren qué bonito. Súper original, queda precioso. Disfruten del tejido. Les dejo un beso enorme, enorme. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden de suscribirse. Muchas amigas me dicen, Sandra, te perdí, no te veo. Suscríbanse. Si ustedes se suscriben al canal, me ayudan a mí a que yo pueda continuar con este trabajo hermoso de compartir lo que tanto amamos y a su vez todas las semanas le van a llegar las notificaciones que recuerden que subimos los miércoles y los sábados. Si quieren compartir estos videos en sus redes, la verdad que también sería un cariño, un mimito para nosotros, para el canal. Así que bueno, de mil amores, gracias, gracias, gracias. Y nos estamos viendo en otro tutorial. Chau, besitos.